es una ayuda, ¿no? Tanto para los ingenieros, arquitectos, técnicos, constructores civiles, nos ayudan, bueno, a realizar planos estructurales. Es decir, nos ayudan, bueno, básicamente nos ayudan a ser buenos detallados de tal manera que nosotros podamos, tanto en la parte de diseño, de supervisión y construcción, podamos tener, bueno, unos planos más, se podría decir, entendibles, que nos ayuden, ¿no? A ver qué pieza o eh, qué acero de refuerzo, pieza de acero de refuerzo, contemplen cada elemento estructural. Fíjense que tenemos una variedad inmensa de programas comerciales, ¿no? Dicen que aquí tenemos Tecla Structure, tenemos Revit, tenemos Advanced Concrete, tenemos C Detail, que es de la empresa CCI. Entonces, fíjense que tenemos un sinfín de programas, ¿no? Que básicamente hacen lo mismo, ¿no? Hacen el detallado, hacen el modelado. Si bien ahora las los nuevos programas ya no se utiliza mucho la palabra dibujar, ¿no? Ya se utiliza la palabra modelar. Entonces, igual, Structural Tiling, modelamos la pieza de acero de un elemento estructural. Aquí, como ustedes pueden ver, voy a, fíjense, aquí tenemos un elemento estructural especial, ¿no? Que si nosotros hacemos de la forma, fíjense, cuando en hacer el detallado, fíjense, aquí tenemos otro tipo, este al parecer es de un puente, fíjense en qué tediosa es, si bien no es muy complicado, se podría decir, porque al final uno, cuando metra un acero de refuerzo, solamente ve sus lados, ¿no? Su diámetro, su cantidad de piezas, sus longitudes parciales de cada tramo del elemento. Entonces, si bien no es muy complicado, sí es muy tedioso, ¿no? Y al ser estos elementos de formas básicas y teniendo una gran cantidad de número de piezas que hay que detallar, si seguimos de la manera convencional que estábamos antes, vamos a incurrir en esas que nosotros no queremos cometer muchas veces errores, pero involuntariamente se va a presentar errores, quizás haciendo algún detallado, un detallado específico de un elemento. Entonces, es de esta manera que este programa nos viene a ayudar a hacer estos detallados, ¿no? Como pueden ver, muchos de ustedes han debido ver, están en internet, que prácticamente Structural Detailing, si ustedes van a ver en un momento, en la estructura de tiling bueno, se terminó con la versión de estructura de tiling en el 2015. El 2016, Autodesk como empresa separa el programa y vuelve Advanced Concrete y Advanced Steel. Es decir, bueno, por tema netamente ya, eh, qué sé yo, económicos, para, bueno, tener quizás sumar algunas herramientas más dentro de cada módulo y hacerlo más específico el programa. Entonces, es por eso que Autodesk, la empresa creadora de estos programas, los separan y ya tiene la versión de AutoCAD de Structural Detailing. Es por eso que se decide, ¿no? Un poquito eh, entrar y hacer hincapié en Structural Detailing. ¿Por qué? Porque es un programa que tiene varios módulos en el cual nosotros podemos introducir tanto en el detallado, lo que es perfiles, podemos hacer cómputos métricos, podemos hacer el detallado de acero de refuerzo, en este caso, como en este módulo,
Entonces, bueno, eh, tenemos ahí Tecla Structure, tenemos Revit, un sinfín de programas, ¿no? Piensen que AutoCAD Structural Detailing tiene, bueno, eh, es en esta parte donde Autodesk, la empresa, empieza, ¿no? Dar sus primeros pasos en lo que es, todo lo que es eh, un programa de flujo BIM, ¿no? Entonces, si bien Structural Detailing no tiene la potencia como quizás se podría decir Revit, eh, no tiene la potencia de ese programa, pero nos ayuda bastante porque si bien un poquito a pensar en lo que es los nuevos programas, necesito rendimiento de lo que es sistemas operativos, llámese, necesitamos mucho requerimiento de computadora, entonces cuando muchos otros, ya sea en la partición o construcción, tenemos esas limitaciones. Muchas veces, bueno, la empresa nos da unas ciertas computadoras que no son muy actualizadas y pues instalar, si bien podríamos instalar esos programas, eh, muchas veces no son, eh, podría decir, no son compatibles entre, bueno, la supervisión, la construcción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo real es que muchas veces terminamos todo migrando a AutoCAD. Eso es lo real. Puedes hacer un software eh, muy actual, pero termina todo migrándolo a AutoCAD. Así que, ¿por qué? Porque muchas veces, bueno, los profesionales que tenemos en nuestro medio vienen de una vieja escuela, es decir, muchos no saben manejar u operar, entonces difícilmente vos puedes introducir a ese profesional a operar ese programa. Entonces, no manejamos Structural Detailing bajo un entorno muy amigable que es AutoCAD, porque AutoCAD Structural Detailing es AutoCAD, nada más que tiene internamente unas macros, ¿no? Que los hace funcionar, ¿no? Entonces, el programa sigue siendo el mismo, siguen siendo los mismos comandos donde nosotros podemos hacer ciertas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, como ven aquí en pantalla, tiene una integración con Revit, también tiene con Revit. Si ustedes van a Revit, la misma Revit, eh, si ustedes manejan Revit dentro ¿no? No es agarrar el programa y directamente hacerlo. Al igual que cualquier intenten operar o manejar por primera vez, no hay que lanzarse directamente a agarrar y hacer los cálculos directamente. Siempre se agarra un ejemplo y se ve cómo botan los resultados en un cálculo manual a priori, ¿no? Para que se vayan acostumbrando. Fíjense en que interactúa con robo y ahora fíjense en que, bueno, vamos a hablar un poquito, como esta clase es introductoria, la primera parte, vamos a hablar de los planos estructurales. Si bien no existe como tal una norma específica, si bien hay normativas, bueno, hay algunas sugerencias que dan en publicaciones, que ya los voy a pasar posteriormente,
el día de mañana vamos a compartir una carpeta en Google Drive donde va a estar el instalador, va a estar algunos archivos que se ha puesto, ¿no?, en consideración cuando se pasó lo que es el temario. Y en los planos estructurales, bueno, no hay una normativa específica que digan este plano sí que está correctamente detallado o es un plano estructural realmente todas las características, sino más bien es los planos estructurales, bueno, criterios, ¿no? Algunos criterios y obviamente sacando de algunas normativas y algunas publicaciones, eh, bueno, como el tipo de escala, tipo de lámina, altura de la LED, bueno, un sinfín de características, ¿no? Y obviamente el ingeniero o en este caso el ingeniero civil, el arquitecto, el técnico constructor, bueno, presentará algunas vistas, algunas secciones ya con características propias para mostrar algunos seccionamientos que quizás no se entienda en algunos detallados, ¿no? Entonces, básicamente es los planos estructurales, o mejor dicho, las dimensiones que se manejan normalmente, son en función pues a las normas. Son dimensiones a nivel internacional, las va a utilizar, las vamos a ver eso, diferentes tipos de láminas, muchas veces la utilizamos en consultorías, el A1, normalmente en construcción manejamos el doble carta o el A3, entonces hay diferentes situaciones que nosotros manejamos diferentes tipos de láminas, ¿no? Por ejemplo, aquí, si ustedes pueden ver, vamos a, vamos a traer un poquito. Piensen, normalmente, esto es lo que se ve en obra. Muchas veces hay varios programas, por no decir nombres, varios programas que vos haces el cálculo, el cálculo, estructural, muchas veces te arrojan ya, muchas veces ya directamente para imprimir, pero cuando comienzan los programas, cuando vos das esos planos, le das la parte constructiva o al constructor, y esos planos muchas veces no reflejan eh, no reflejan quizás de la mejor manera un buen detallado. Es decir, quizás vos como ingeniero técnico que lo has hecho, vos lo puedes entender, pero quienes al final materializan ese elemento estructural son subcontratistas, son en eso, capataces, albañiles, peones, muchas veces no tienen la formación, entonces esas, esas quizás uno lo ve como pequeñas cosas, pero muchas veces son objeto de rechazar un elemento estructural, de, eh, si bien muchas veces nos encontramos con ese tipo de efecto obra, y a veces no se califica mal, directamente se echa culpa al constructor, entonces, pero porque quizás hemos utilizado un programa que ha hecho el detallado y ni siquiera nos hemos fijado la cuantía de elementos estructurales. Entonces, estructural detailing, nosotros al agarrar, al modelar el elemento estructural o las diferentes piezas del elemento estructural, ¿qué es lo que hacemos? Verificando también la cuantía. Entonces, no se olviden este pequeño, bueno, esta pequeña quizás nota, que del 100% del tiempo que nosotros realizamos el diseño, eh, el cálculo estructural, el detallado, los planos estructurales, casi el 60% se llevan en hacer planos de detalle.
de gana sirve, en anteriores cursos decía, de gana sirve hacer un excelente cálculo estructural, va a hacer normativas de ACI, va a estar haciendo quizás un elemento sismo resistente. Si al final de cuentas vas a presentar un plano de detalle más detallado. Entonces, muchas veces el comportamiento, y casi siempre el comportamiento estructural depende de cómo lo has construido. Muchas veces en la etapa de diseño consideras pórticos quizás con nudos rígidos, pero cuando vas a hacer o vas a ejecutar la obra, no consideras los ganchos necesarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese nodo que tú has considerado en el cálculo y diseño estructural como nodo rígido, o sea, no cumple esa función. ¿Por qué? Porque no es considerado plano. Entonces, hay que tener ciertas consideraciones. Si bien este curso no es un curso de, de diseño y cálculo estructural, pero por lo menos hacemos un hincapié de cómo deberían ser de detalle, ¿no? No solo en la etapa de diseño, muchas veces estoy o he estado en la etapa de construcción que me ha tocado, ¿no? Estar, hemos realizado algunos planos de detalle, entonces hemos considerado, ¿no? Porque al final de cuentas, en la etapa constructiva no depende solo de una persona, sino depende de la supervisión, depende de varios actores por ahí, ¿no? Entonces, una vez hecho este hincapié, vamos a continuar. Si tienen alguna duda, consulta, vamos a continuar. Fíjense en que aquí tenemos finalmente qué vamos a aprender de este curso. Este curso vamos a aprender a hacer un tallado de un puente canal, perdón, de un puente vehicular, bueno, con ciertas características, ¿no? De características particulares que nosotros como empresa hemos visto, ¿no? Pero quizás ustedes no es algo cerrado, es algo que usted, ya sea que estén en una etapa de diseño o de construcción, ustedes ya puedan enriquecer este detallado, ¿no? Quizás yo vea desde mi punto de vista, quiero esta parte de sección, quiero hacer este detalle, quizás ustedes digan, no, aquí le falta un detalle más, entonces ya ustedes van dándole ciertos criterios a sus detallados, pero siempre revisando, ¿no? A ver, hay una consulta, ok. Vamos a aprender a hacer el detallado, como ven aquí en las imágenes, vamos a aprender a hacer los detallados, vamos a sacar lo que es la planilla de metados, en este caso la planilla técnica de que es lo más importante. Bueno, una de las cosas más importantes, también vamos a sacar esquemas de doblado, que es primordial para el tema de construcción. Muchas veces nosotros tropezamos en el tema damos los esquemas de acero de refuerzo, pero cuando vos vas a verificar algún elemento o alguna pieza, no cumple con ciertas consideraciones, ¿no? Es por eso que vamos a ver también el esquema de doblado. Bueno, esto es en cuanto, bueno, a la primera parte. Vamos a compartir, me van a verificar, voy a compartir lo que es, este es el pequeño, a ver, por favor me confirman si ven AutoCAD. Se ve, Inge. Ok, fíjense que aquí tenemos el vehicular, este vehicular que vamos a realizar. Para los que querían un poquito de muros, aquí tenemos los muros, o en este caso serían estribos, que prácticamente es lo mismo, ¿no?
Fíjense, aquí tenemos las barandas, tenemos las vigas, tenemos los cables de postensado. Todo esto vamos a realizar el detallado, ¿no? Fíjense en cómo se presenta. Y fíjense, o van a ver cómo es que Estructural Detailing hace este detallado. Y perdemos, fíjense que ustedes, todo está hecho en AutoCAD y estos ciertos detalles al parecer no representan, bueno, mucho detalle, pero al momento de presentar un detallado, es muy importante, ¿no? Es muy importante tanto en cuantificación como en detallado. Fíjense, vamos a hacer este detallado. Aquí están todos los postes, aquí están las vigas. Vamos a hacer el detallado. Fíjense en cómo vamos a distribuir. ¿Cómo vamos a distribuir? Estas primeras clases voy a ver un minuto, tenemos, voy a ver el temario presentado. Vamos a ver lo que es configuración del entorno de trabajo, es decir, eh, bueno, en anteriores cursos que yo estaba dando, en anteriores meses, eh, bueno, yo les enseñaba, o ya más muy específico, digamos, o sea, qué es lo que hacíamos, que creaba una plantilla de trabajo en el cual veíamos ciertas herramientas, pero en esta no vamos a ver porque se nos va a pasar el tiempo, porque prácticamente tenemos una semana y si nos ponemos a revisar, en realidad sacarle todas las características, el curso sería muy amplio, entonces vamos a agarrar y vamos a ver las configuraciones del entorno de trabajo y yo les voy a brindar una planta de trabajo con el cual ustedes ya pueden, saliendo de este curso, ustedes pueden eh, insertar nuevas características, nuevos estilos, ¿no? Vamos a hacer la configuración del entorno de trabajo y vamos a quizás crear algunos elementos de refuerzos estructurales automáticos, ¿no? Vamos a hacer de algunos, porque el tiempo no nos va a dar realizar el detalle completo del puente, que es si bien no es muy complicado, pero al momento quizás que nosotros tenemos la interacción o algunas preguntas, se nos vuelve un poquito largo, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta o duda? Bueno, mañana veremos lo que es creación de aceros de refuerzo de tipo MA. Posteriormente, el elemento que hemos creado, ya sea de forma automática y de forma manual, lo vamos a presentar, es decir, lo vamos a exportar en Microsoft Excel, también lo vamos a exportar a Microsoft Word para que vean que sí puede interactuar, ¿no? También ya el día miércoles, vamos a comenzar haciendo el detallado, vamos a comenzar haciendo el detallado de los estribos. El día, el día jueves prácticamente vamos a hacer el detallado de la superestructura y el día 10 vamos a terminar quizás con algunos detallados que nos falten en la primera hora y la segunda hora vamos ya a realizar la impresión virtual para que ustedes puedan ya tener todo detallado, es decir, todo a diferentes escalas. ¿Alguna consulta o duda que tengan?
Ok, ahora sí. Sé, si me pueden dar acceso a compartir pantalla, no estoy pudiendo compartir pantalla, me han inhabilitado, por favor. ¿Me pueden habilitar, por favor, para compartir pantalla? No puedo compartir pantalla. Un momentito, por favor, vamos a solucionar unos problemitas.
Bueno, ya hemos solucionado los problemitas técnicos, ¿no? Que siempre pasan, muchas veces pasan. Así que, bueno, voy a compartir pantalla, vamos a ver lo que es estructural time. Voy a cerrar un ratito, voy a cerrar lo que es AutoCAD y nos vamos a quedar con estructural time. Fíjense que este es el entorno de estructural tiling. Aquí está, yo lo instalé hoy, AutoCAD Structural Tiling, voy a pasar el instalador, lo cual no pesa mucho, 2.16 gigas creo que es con recap, creo que es. Entonces, quizás algunos tengan algunos problemitas en la instalación, yo tengo Windows 7, normalmente el Net Framework es el que muchas veces te pide, ¿no? El 4.5, que hay que bajar e instalar eso. Pero yo les voy a pasar un video en el cual quizás detalla una de lo que es la instalación. Tiene dos partecitas, una que es la primera parte que es la instalación, la segunda parte que es el craqueo, ¿no? Les voy a pasar muchas a la primera no craquean, entonces hay que insistir varias veces, ¿no? Bueno, fíjense que esto es estructural tiling. Voy a algunas herramientas voy a desactivar. ¿Para qué? Para que no se haga lento, ¿no? Bueno, la computadora en este caso, voy a desactivar. Y bueno, fíjense en que aquí tengo lo que es, en este caso, los tres módulos. Este módulo correspondiente, fíjense que es ISD Project, tenemos Steel. En este módulo trabajamos, en el caso de que nosotros querramos hacer algún proyecto de perfilería metálica, es decir, que quizás hagamos un puente con perfiles metálicos, un tinglado o podría ser un letrero, ¿no? Esos letreros de gigantografía, podría ser el detallado. En la parte central tenemos lo que es reinforcement, es lo que nosotros nos correspondería ver, es todo lo que es detallado de acero de refuerzo y metrado, por supuesto, ¿no? Y en la última parte, para que tengan conocimiento, si es que ustedes quieren quizás un poco navegar en estos módulos, es forward drawing, o drawing, que es todo lo que es el cómputo métrico o metrado, que se llama en otros países, de lo que es elementos de hormigón, ¿no? Entonces, esos tres módulos son complementados, ¿no? Es decir, yo podría hacer mi modelado de la estructura
puedo hacer migrar esos mismos planos a Reformer y puedo tener ya un detallado completo, ¿no? Entonces, dicho todo esto, nosotros vamos a tener este mismo tipo de pantalla y voy a agarrar, voy a entrar a Reinforcement, voy a esperar unos voy a, hasta que me salga el mensaje, y fíjense que aquí tengo la desplegada, es decir, yo hago ISD Reinforcement y se me activan dos en la parte, en la primera parte, en el ribbon dinámico, fíjense que dice Reinforcement y Structure Element. Fíjense que en la primera parte manejamos, un poquito voy a rayar esto. Fíjense que en la primera parte que ISD Reinforcement presentamos lo que es el detallado de elementos estructurales, pero de forma, tenemos ahora la ficha ISD Structure Elements correspondiente a elementos automáticos. Es decir, dice, bueno, estructural detalle, según su estructura, seguramente tendrás algunos detallados que quizás de forma compleja, pero puede ser que tengas un detallado de formas regulares, es decir, una cuadrada, una fundación aislada, que tengan unas dimensiones, eh, si bien no son constantes, pero unas que se pueden realizar de práctica, es decir, con eh, lados o formas prismáticas. Entonces, dice Structural Detailing, le vamos a dar al usuario una facilidad de hacerlo mucho más rápido. Entonces, nosotros podemos detallar una zapata alrededor de unos 2 minutos, ¿no? Podemos hacer el detallado, su despiece y su planilla de cómputo. Es decir, hoy vemos lo que es quizás al final de la clase, vamos a ver un detallado de una fundación aislada con dimensiones eh, relativas, es decir, vamos a dar dimensiones de tal manera que nos arroje lo que es el detallado del plano o del elemento estructural. Fíjense, ahí tenemos la ficha ISDStar, esta sigue teniendo módulos en el caso de que nosotros queramos activar otro módulo para hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Fíjense, como todo programa, eh, antes de comenzar a hacer cualquier, cualquier proyecto, tenemos que configurarlo al programa. Si bien nosotros no configuramos, eh, vamos a, vamos a tener quizás no problemas, ¿no? Porque el programa tampoco se cierra a que no puedas hacer una configuración antes, es decir, o una configuración después, sino que nos faciliten el tema de un poco más eficiente, es decir, si yo no configuro con el tipo de código que he hecho, por ejemplo, eh, el tipo de código de que yo he diseñado el elemento, es decir, si yo he diseñado con ACI, yo tengo aquí en Structural Detailing que colocar la normativa ACI. ¿Para qué coloco la norma? Porque al hacer yo mi detalle, yo también tengo que considerar, voy a agarrar un momentito, voy a rayar,
Voy a hacer este pequeño detalle. Fíjense, normalmente nosotros así hacemos los, los despieces, hacemos de angular, lo correcto. ¿Por qué? Porque en la esquina tenemos una curva, ¿no? Es decir, y esta curva es segunda, tiene su radio de, en este caso, de doblez, ¿no? Entonces, eso es lo que considera estructura letal. Queremos traslapar aquí otra pieza, el traslape también es según normativa. Este traslape también. Entonces, todo eso nosotros le decimos estructural detailing, hace el detallado y considera estos valores, ¿no? Entonces, eso hay que, bueno, configurar cuando iniciamos AutoCAD estructural detailing. Vamos a ir, vamos a ver. Fíjense que en el ribbon que dice ISD Reinforcement, tenemos en la última parte, fíjense, tenemos aquí preferencias y job preference. Entonces nosotros, para eh, configurar nuestro en este caso, nuestro trabajo, nosotros lo que vamos es a Job Preference. También si nos vamos a ID Structure Element, fíjense que tenemos las mismas fichas, es decir, nosotros podemos igual ingresar a través de estos ID Structure Element. Fíjense, voy a ir a Job Preference, voy a ver un momento, fíjense que tengo aquí mi cuadro de configuración, y si yo voy a Preference, fíjense que también tiene un cuadro de configuración, pero esto es correspondiente a AutoCAD, ¿no? Es decir, tienen las mismas configuraciones de AutoCAD, lo que es abrir y cerrar un archivo, lo que es para plotear el sistema, preferencias de usuarios, los drafting, que son lo que vemos nosotros, el ratón, 3D modeling, que son algunas consideraciones. Nosotros normalmente no se aconseja mover nada de esto porque muchas veces podemos nosotros ayudar al programa, poder tener algún error. Normalmente se puede. Aquí tenemos algunos mensajes, mensajes de aquí tenemos los diámetros de lo que son los doblados, o en este caso, en milímetros. Estas son las consideraciones, ¿no? Fíjense, en esto se deja por defecto. Vamos a dejarlo así. Voy a dejarlo, en este caso. Mañana, cuando nosotros o yo les voy a pasar la plantilla, nosotros vamos a llamar la plantilla a través de General Setting. Fíjense que aquí dicen cuadros. Hay 3 cuadros. Aquí tenemos Style, lo que es si es que yo necesito o estoy haciendo un perfil metálico, voy a agarrar y voy a llamar una plantilla. ¿Por qué? Porque esta plantilla es estándar. No tienen ni los colores que yo necesito, que yo quiero ver. Aquí está lo que es reformen, lo que es detallado de acero de refuerzo en estructuras de hormigón armado. Aquí también es que tenemos una plantilla estándar y tenemos aquí lo que es el metrado, ¿no? Entonces nosotros vamos
Mañana vamos a utilizar esta. Voy a cerrar y me voy a Job Preference. Voy a aplicar Job Preference y vamos a configurar esta ventana o ventana emergente. Lo primero que tengo que hacer, fíjense que me voy a Units, muchas veces quizás le aparezca así, ¿no? Lo que primero comenzamos es en orden. Que aquí están las unidades con las que vamos a trabajar. Yo aquí me puedo crear mi propio formato, pero esa es otra parte. Vamos a aprender la parte que nos interesa. ¿Por qué? Porque la plantilla que yo les voy a pasar ya tiene por defecto las configuraciones, ¿no? Fíjense, primero que tengo que entrar Unit System, que es la unidad de sistemas de unidades. Fíjense que yo estoy en métrico y aquí defino, ¿no? Las unidades de trabajo en metros, los de tipo decimal, fíjense o el formato de longitud y de descripción, fíjense que si son menores a un metro, fíjense que está en milímetro, voy a colocar todo en metro, y aquí le voy a decir, aquí fíjense, está a decir que yo presto al tercer decimal, voy a ponerlo con menores a, en este caso, menores a un metro, y mayores a un metro voy a colocarlo o voy a designar con dos decimales. Bien, aquí me voy a al tercer cuadro, donde bueno, con decimal, si seleccionamos con dos decimales, muchas veces no vamos a poder quizás considerar, ¿no? Algunos unidades o unidades menores. Entonces lo voy a dejar con tres, espaciamiento, también en metro, voy a colocar con dos longitud de refuerzo en metros, con dos decimales. Fíjense, área de refuerzo, normalmente no es en milímetro cuadrado, sino en centímetro cuadrado, con dos decimales, la kilogramos con dos, y fíjense que aquí tengo la descripción y estilos de tabla, está con un decimal, ¿no? Yo puedo colocar aquí con dos. En esta parte hemos terminado con la definición de unidades. Me voy a la siguiente ficha, fíjense, me voy a códex y materiales. Fíjense que por defecto está el eurocódigo o la EH98, que es la que nosotros vamos a utilizar el detallado del puente vehicular. Si bien ustedes utilizan otra norma, pueden aplicar otra normativa. Yo voy a ir a seleccionar, fíjense, que aquí tenemos diferentes tipos de lo que es normativa, ¿no? Nuevamente, fíjense, tipos de normativas, diferentes tipos de normativas según país. Fíjense que tenemos la SI 31808, tenemos la EH98, vamos a quedarnos con esto. Aquí tenemos la disposición sísmica, nosotros hacer clic va a tomar ciertas características de un detallado sismo, ¿no? De consideraciones. Fíjense que aquí dice Form Bar Database. Fíjense que aquí, bueno, esta es otra parte de lo que es de Structural Detailing. Structural Detailing, todas sus opciones en estas bases de datos. Fíjense que es un archivo con extensión XML que nosotros podemos nosotros modificarlo, ¿no?
y a ambientarlo a nuestra necesidad, pero no es parte del curso porque ya eso es algo más avanzado. Si bien no es una programación esto, sino más son consideraciones, por ejemplo, si tenemos en diferentes países, podría ser que la longitud de la barra no se considera 12 metros, entonces aquí nosotros podemos cambiar la longitud, porque cuando nosotros vayamos en las siguientes clases, vayamos a aplicar ya en la parte práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar longitudes de barra de 12 metros. Vamos a dejar esto, pero ustedes si quieren agarrar y navegar un poquito, lo que se pueden hacer es hacer clic derecho, agarramos, copiamos y ustedes pueden ya por su cuenta ir viendo qué es lo que tiene dentro. Fíjense aquí, dice lap splice, que son los empalmes. Fíjense que son 50 diámetros, 30 veces si es transversal, si es distribuido, cuánto. Entonces, esas consideraciones nosotros tenemos que darle, ¿no? Aquí en tipo de simbología nosotros podemos, fíjense, esto más es de acuerdo a la simbología de diámetro, ¿no? Colocar solo en vez de un símbolo, colocar que solamente que menciona una D de diámetro. Entonces ya es más de nuestra parte, ¿no? Aquí lo que es Weird Fabric, normalmente esto es correspondiente a las mallas enlazadas. Y también se dicen que los alambres, ¿no? Le llaman Weird Fabric. Y Steel Profile, que son perfiles, ¿no? Laminado en frío, laminado en caliente. Hay diferentes, ¿no? Que uno, al momento de modelar las piezas, tenemos, ¿no? Que considerar. Aquí fíjense, tenemos un recubrimiento que dice recubrimiento longitudinal, cubrimiento transversal. Ahora, estos son por defecto, nosotros aquí podemos cambiar y cuando nosotros empecemos a hacer lo que es, va a aparecer con un movimiento ya preestablecido, ¿no? Fíjense que hemos terminado con lo que es la parte de códigos y materiales. Ahora vamos a Options. Fíjense que aquí dice Reformen en el primer cuadro. Aquí tenemos el método de gancho, es decir, la definición. Podemos considerar la longitud del gancho hasta antes del doblado. Voy a ver, fíjense, hasta antes del doblado estoy considerando solo esta partecita. Y si yo quiero, en este caso, quiero tener la longitud real, fíjense, lo hago hasta nivel inferior. Entonces depende de cómo, también todo eso, en el caso que estemos en la parte de construcción, hay que considerar, eh, como les dije en la primera parte, es objeto, cuando estamos en construcción, no solamente de un profesional, sino de una, quizás de una reunión eh, de acuerdos de diferentes tipos de criterios, ¿no? Y obviamente apegando a temas de especificaciones técnicas y ciertos documentos que hay en la obra, ¿no? Esto es, bueno, lo dejamos por defecto, es la longitud total de distribución en áreas. A dejar uno, no vamos a modificar. Fíjense que aquí tenemos lo que es la precisión, es decir, la longitud de la barra, es decir, eh, consideramos que si es la barra máximo de 12 metros, su nivel de precisión es a 10 milímetros. En longitudes de segmentos de barra, también 10 milímetros. En espaciamiento, igual, en el caso de que nosotros estemos la distribución de estribos, quiero separarlo a 20 centímetros, me va a considerar la separación, digamos, al 0.1 milímetro, ¿no? En este caso, esta sección nos dice la numeración, ¿no? Es
tengo una numeración de 1, 0.1. A ver, ¿hay alguna consulta? Dice, precisión, ¿en qué momento nos podemos dar cuenta? Dice, normalmente se presentan cuando tenemos en los espaciamientos. Voy a hacer una pequeña aclaración aquí. Aunque esta es nuestra viga, tenemos aquí nuestros estribos, la separación. Ahora, fíjense que muchas veces nosotros hacemos esta distribución en este tramo. En este tramo. Entonces, muchas veces respeta el programa el recubrimiento que te das, podría ser 3 centímetros, pero cuando vos haces o zonificas esto, muchas veces el programa, ¿qué es lo que dice? Dice, si bien te respeta este lado te da una precisión de 0.1, es decir, todas no van a estar a 20 centímetros de separación. ¿Qué es lo que hace? Se va separando según equidistantemente, entonces va a colocar 0.195, 0.198, entonces al 0.1 milímetros, o sea, casi nada. Lo mismo en esto, digamos, las longitudes de barra son de 12 metros, no vienen de 12, o si bien lo real algunas veces varía, pero vamos a considerar siempre esa precisión, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo que es, en este caso, fíjense que aquí dice bars es lo que no hay, porque lo que es queer fabric profile symbol tenemos que dejar un poco de lado porque es la parte que no nos interesa, ¿no? No es parte del curso, sino lo que es bars. Fíjense que si desplegamos este árbol, que normalmente así va a estar, desplegamos este árbol que es displays, esto ya es más una configuración de qué, de colores. Fíjense que tenemos lo que es nos vamos quizás no entiendan en este momento, pero cuando nosotros procedamos a realizar el detallado, se van a dar cuenta mucho mejor. Fíjense, estructural detailing, voy aquí al rato. Fíjense que, digamos que tenemos aquí en un costado lo que es un estribo, ¿ok? Ahora, la pieza, cuando se encuentra dentro del elemento estructural, podríamos decir así, nos encontramos dentro del elemento estructural, nuestra sección podría decirse de viga. En este caso, cuando está dentro del elemento estructural, se podría decir, para que entiendan, generales, es un bar shape, es decir, es una pieza que está dentro del elemento estructural y está siendo contabilizada, ¿no? Entonces, ¿y cuándo es bar symbol? Porque aquí hay bar symbol, es el esquema de doblado, normalmente así se presenta. Cuando ya sale, yo puedo este estribo, puedo sacar como este doblado, podría ser en la parte superior, inferior o en los lados. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer el programa?
de la misma forma, pero ya con algunas diferencias, ¿no? Va a decir que aquí tenemos, va a decir que tenemos aquí, tenemos 20 por caso 40 centímetros, que tiene un gancho de 5 centímetros, otros 5, y tenemos una podría ser de, en este caso, 80, 40, 120, 130 centímetros de longitud. Entonces, eso es un bar shape, lo cual, si yo muevo el bar, o perdón, el bar symbol, este es el bar symbol el que está con naranja, si yo muevo alguna una etiqueta, si yo muevo esto, no va a afectar, es decir, a eso se refiere el bar symbol, solo es un símbolo, ¿no? En el caso del bar shape, es una pieza, en este caso, el bar shape es esto, y el bar symbol es cuando lo sacamos afuera con una herramienta. Entonces, la configuración de estos colores. Fíjense, yo aquí tengo un color 161 que tiene estas características. Yo puedo decir, dice presentación, si aquí dice fillet, que significa que la pieza, si bien la pieza se va a presentar así, o hago clic o desactivo, me va a aparecer una pieza hueca de relleno. Y aquí es la forma de presentación, ¿no? Es decir, si yo hago un estribo, se me va a presentar de esta manera. Esta línea, yo con la línea B-Layer, que es de acuerdo al layer que yo he configurado, que perfecto. En este caso, fíjense que aquí está mi tipo en este caso, de cómo se va a mostrar, ¿no? La sección de, ¿no? Cuando tenemos en este caso, las terminaciones van a ser de este tipo. Cuando yo tengo longitudes, fíjense que aquí yo tengo rectas. Si yo coloco esto, se me va a aparecer con este tipo de, ¿no? Ya no va a aparecer de forma recta. Fíjense, ahora voy a bar symbol, que es otro cuadro. Este igual, el color es magenta, este tipo de, fíjense que me he dado fillet, voy a activar fillet. Aquí fíjense que dice lo que es, esto más es una configuración gráfica, no va a afectar en el tema de lo que es el cómputo, ¿no? ¿Por qué? Porque los cómputos están en la parte de código, entonces no va a afectar en esa parte. Fíjense el detallado de tabla, las dimensiones de los chamfers y radios, descripción de los segmentos. Fíjense que aquí va a salir el diámetro de doblado, el ángulo. Entonces, si nosotros activamos estas diferentes herramientas, lo que va a hacer se va a resaltar esos tipos mm, ese tipo de elementos, ¿no? Fíjense que aquí tenemos en bar point todos los bordes. Cuando hacemos el seccionado, queremos mostrar una sección, es decir, si bien se presenta en planta y queremos presentar a través de una sección, fíjense, nosotros vamos a representarlos por puntos. Fíjense, aquí puedo colocar el tipo rellenado, rojo, o puedo color, ¿no? Voy a dejarlo en este caso rojo y voy a, fíjense, estoy en display, ahora voy a distribución. Ahora esta distribución, ¿dónde se presentan? Bueno, en los sectores donde vamos a distribuir podría ser en las vigas, en los estribos, ¿no?
Y en las zapatas son las parrillas, ¿no? Las parrillas del lado menor, lado mayor. Fíjense, superficies de distribución y líneas de distribución. Tenemos opciones, aquí sí tenemos, esto sí afecta un poco lo que es el cálculo. Fíjense, tenemos total bar length, que es todo lo que, cómo va a considerar la longitud de la pieza, es decir, Structural va a decir, voy a considerar todo a lo largo de la longitud, no lo que es este doblado, el radio de doblado. O también puedo decir, si es que yo llego a un acuerdo con la supervisión, en el caso que yo esté en diseño, que considere todo esto. O solo considere las caras externas, es decir, está considerando desde este punto hasta la cara externa del lado vertical y viceversa en el otro sentido, ¿no? O también puedo decir, considera la longitud ya no a la externa, sino al eje. Entonces también puede ser, pero ya no va a considerar lo que es esta área, ya no considera esta, esta área, ya no va a considerar en el cómputo. Que bien es mínimo, ¿no? Pero cuando tenemos varios elementos, suma, ¿no? Aquí están en este caso, la longitud de la barra mínima de superficie distribuida. Normalmente esto no afecta, lo dejamos con 0,35 y aquí fíjense que dicen bar size in cross section, que es cómo se va a presentar en barras longitudinales, se va a generar es decir, esos puntos de corte van a ser con un 16, no va a computar como una barra de 16, sino que es la simbología, es decir, los puntos van a ser mucho más, eh, se podría decir, de diámetro 16. Si es que nosotros estamos cortando una barra de 8, pero la representación, ¿no? Para que se pueda ver en la sección transversal va a ser un poquito más grande, equivaliendo a lo que es un FI de 16, solamente lo que es dibujo, ¿no? No es cómputo. En este caso, bueno, son los bars, aquí tenemos lo que es los bar shape, fíjense en cómo se va a presentar, aquí está la gráfica. Si yo quiero que el abierto sea cerrado, bien, aquí tenemos cerrado, y aquí tenemos en el bar shape, si bien está en la sección cerrada, pero en el bar shape, es decir, cuando salgamos de la sección que se va a representar de esta manera. Yo quiero que en las dos formas se me represente la misma, voy a dejar esto. Aquí están los ganchos, fíjense, todos, estándar, no quiero por defecto todos. Aquí dice Reform Shape Model. En este caso vamos a dejarlo automático, vamos a dejarlo de acuerdo a bar shapes. Si bien es, como dije, solamente es el esquema de doblado. Piensen que esta parte ya corresponde a lo que es la anilla técnica de acero, ¿no? Es decir, no vamos a entrar mucho a detalle, solamente aquí se manejan los estilos, ¿no? Fíjense que aquí yo tengo main bars, que es una forma de presentación, que fíjense que aquí tengo Mary bars, que es la cantidad total, aquí el detallado, aquí normalmente van a ver que este tipo de planilla es la que más se presenta en los diferentes proyectos. Fíjense que aquí tiene posición, los lados, la longitud, la longitud total, todo esto se puede cambiar lo que es las descripciones, no es que es cerrado, vamos a nosotros
bueno, la plantilla ya está personalizada, pero podemos cambiar, ¿no? My Elements, que aquí tenemos de la misma forma, tenemos la planilla técnica de acero que representamos, ¿no? Fíjense que aquí está la cantidad, son diferentes planillas en diferentes circunstancias podemos utilizar, ¿no? Cuando queramos quizás hacer un pedido, en caso que estemos como de construcción, contratista, tenemos que hacer un pedido de materiales, necesitamos un summary bar que va a contabilizar todo de todo el proyecto, vamos a contabilizar cuánto FIDE 6, cuánto FIDE 8 de diferentes diámetros. En este caso, Reform Description Style son los estilos, todos los estilos. Fíjense, aquí están los estilos, cómo voy a hacer mis acotaciones, mis representaciones. Yo aquí tengo diferentes estilos, puedo ver, puedo crear mis nuevos estilos. Es decir, yo digo, en este caso, en Bar Shape, que es donde mi estilo de presentación del esquema, pues, nuevo, quiero un nuevo esquema, y aquí fíjense que presentamos diferentes tipos eh, de presentaciones. Y aquí tenemos la posición, descripción y texto de apariencia, las líneas auxiliares, todo esto ya está configurado, ¿no? En lo que es la plantilla o la planilla, bueno, en la plantilla que tenemos, ¿no? Y tenemos toda la parte de, o la secuencia de programación, es decir, no es una programación simple, ¿no? En caso que nosotros tengamos números de refuerzos, diámetros, símbolo de diámetro, sino que un en este caso, un número, por ejemplo, no queremos, normalmente no se presenta la longitud de la pieza cuando estamos colocando la posición, entonces aplicamos de esta opción y aplicamos. Fíjense que ya se ha desactivado esto, ¿no? Podemos, ya mañana cuando entremos ya a hacer el detallado específicamente o cuando estemos haciendo el detallado del puente, ahí vamos a crear para que ustedes tengan como guía de cómo un estilo, ¿no? De acotación. Eliminar, fíjense que aquí están todos los estilos y aquí están las tablas, ¿no? Voy a hacer un OK. ¿Alguna duda o consulta que tengan? Vamos a proceder a hacer, hoy vamos a hacer lo que es el detallado de una fundación aislada. Van a ver cómo Structural Detailing puede hacer el detallado y el metrado, que es la zapata aislada. Entonces, voy a ir, nuevamente voy a verificar lo que he configurado, ¿no? Fíjense, está de tipo estándar, están todas mis configuraciones que he hecho anteriormente. Aquí en mi configuración también puedo cambiar, ¿no? Puedo colocar mi nombre, el nombre de en qué obra estoy y todo lo demás, ¿no? Aquí fíjense en la última parte, quizás no expliqué, pero aquí dice colocar todas las características del proyecto. Puedo decir que en este caso, qué proyecto es, en este caso, el nombre del elemento, caso, el inversor, el número de proyecto, la dirección, por quién está diseñado, la revisión, la verificación en este caso del detallado, poder colocar en este caso en qué fecha, ¿no? Estamos realizando. Y aquí algunas descripciones más.
Esto lo vamos a dejar. Ahora, fíjense que aquí tenemos, sé que tenemos en ISD Structure Element, tenemos puros elementos automáticos, es decir, yo puedo realizar un detallado de una viga, de una columna, que tienen forma o formas prismáticas, es decir, yo puedo cambiar, eh, si bien puedo cambiar algunas dimensiones, en de acuerdo a la sección, ¿no? Presentada por AutoCAD Estructural Detalle. Fíjense que en Split Routing manejo todo lo que son zapatas aisladas. Nuevamente aquí me dice el footing, que son zapatas aisladas, zapatas corridas. Aquí tenemos gradas, aquí tenemos vigas peraltadas, tenemos algunos parapetos, aquí tenemos muros, aquí en este caso tenemos bordes, aquí tenemos algunos detallados ya por estructura letal. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer cuando no conocemos o queremos practicar el programa? ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos y presentamos de una forma automática para ver cómo está presentando el programa y cómo podemos nosotros mejorar ese detallado. Podría ser como una guía. Normalmente estos detallados no los utilizo porque son automáticos, es decir, yo ahí no puedo modificar muchas cosas. Por ejemplo, si yo tengo aquí una hueca, si yo insertar y column, fíjense, yo aquí tengo mi geometría, pero cuando voy a seleccionar el tipo de columna que tengo, fíjense, tengo solo estas, tengo columna en L, en T, en circular y rectangular. No tengo una columna cuadrada, el programa está limitado solo a eso, pero por eso es de que aquí tenemos HD Reformer de forma manual. Aquí puedo colocar la sección que yo quiero y puedo detallar lo que yo quiera. Entonces, en este tipo de ficha aquí podemos hacerlo más rápido o los elementos prismáticos que tengamos, pero no podemos hacer modificaciones. Es por eso que Structural Detailing tiene una ficha especial para los elementos especiales. Entonces, fíjense, voy a hacer un detallado de forma rápida. Tenemos en este ribbon dinámico, en esta pestaña, tenemos tres, en este caso, herramientas o grupo de herramientas, mejor dicho. Fíjense que dice estructural en reforme. En este caso tenemos estos elementos que están asociados. Es decir, yo encuentro o me va a graficar estructural detailing la geometría del elemento y me va a detallar lo que es el acero. En la parte de Structure Element Detailing, ¿qué dice? Bueno, si usted no tiene una geometría, eh, llámese así, que estamos por hacer un detallado de un muro de contención y no tenemos la geometría, es decir, no tenemos fijado la geometría, pero sí tenemos sus dimensiones. Entonces, ¿qué dice Structural Detailing? No te preocupes, utiliza nuestras herramientas. Entonces, aquí, fíjense, voy a hacer clic en esta herramienta. Fíjense, por favor, me confirman pantalla, por favor. El red, a ver. Ah, ok. Bueno, a ver. Ahora, pueden visualizar.
Fíjense que aquí yo tengo un muro de acción y que yo puedo cambiar solamente datos y decir, ese que dice element name, digo yo que es un muro de, voy a hacer guión bajo, h, voy a colocarle de 3 metros, h de 3 metros, posición, esto no me altera nada, voy a colocarle uno solamente, voy a adherir un elemento. Ahora no van a, no van a entender mucho, pero lo van viendo. Estructural Timeline, ¿qué es lo que hace? Tiene una base de datos donde va contando todos los aceros de refuerzo. Entonces, la base de datos es esta que se va a crear, add element. Entonces, fíjense, yo tengo aquí una H, me está especificando la altura, 3 metros, digo, una base, que es, en este caso, el talón, voy a dejarlo, que W030, que es lo mínimo que tengo que colocar, tengo una longitud de 10 metros. Normalmente esto se coloca uno, ¿no? Normalmente, pero no en el cálculo. ¿Por qué? Porque es estructural a realizar solo la geometría. Voy a ir a Next. Fíjense que aquí está mi nivel de fundación. Aquí yo tengo mi nivel o mi fundación, puede ser forma, ¿sí? O también puede ser de este. Entonces voy a colocar una forma rectangular, voy a decir que esta sección voy a dejarla por defecto, voy a hacer un next, una insert, ok, un medito se ha, ok. Verifican por favor si pueden ver pantalla, a ver, ok. Piensen que graficado lo que es la sección transversal, con sus diferentes características, diferentes dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que me ha graficado? Según dado, ¿no? Ahora, solamente esto es como una, en este caso, como una vista de lo que puede este grupo de herramientas. Voy a agarrar, fíjense que aquí me aparece una ventana que es, en este caso, una ventana bien importante. Me voy a HD Reinforcement y me voy a activar en este caso, mi Object. Fíjense, un poquito voy a agarrar. Nuevamente voy a activar. Ok, ahora voy a, ok, ahora sí. Ok. Fíjense que esto es la base de datos. Con esto, AutoCAD Detailing trabaja. Es decir, aquí se encuentra todo la máquina que procesa la información, ¿no? O el archivo donde procesa toda su información. Piensen, voy a eliminar esto porque solamente he hecho como una muestra de lo que puedas poder herramientas. Structure Element Forward puede hacer lo que es una fundación continua, gradas, lo que es en este caso una zapata combinada. Aquí puede convertir elementos sólidos en
en secciones como esta. Aquí zapata aislada, aquí unas vigas peraltadas, columnas, vigas, es decir, varios elementos, ¿no? Voy a eliminar y ahora voy a hacer un detallado, ¿no? Voy a hacer detallado de una fundación. Voy a aplicar, voy a split footing. Piensen que lo primero que me pide es la geometría. Piensen, yo voy a decir que es una zapata aislada y puedo colocar un código en el cual, según el proyecto donde esté, colocar yo mis códigos. Entonces, fíjense, yo digo zapata aislada, voy a decir el número de zapatas que tengo, cuatro misma, puedo yo aquí colocar zapata 01, puedo, puedo hacerlo así, o puedo decir zapata en este caso, hacer un paréntesis de 200 por 200, lo voy a colocar aquí, eso, por, en este caso podría ser 30 centímetros, puedo designar de esta manera, para que cuando incremento, yo voy a saber que este archivo creado o este detallado corresponde a este tipo de zapata. O si no, puedo colocar zapata 01 y diré, la zapata 01 con esta medida corresponden a números. Es decir, si yo tengo varias zapatas de la misma sección, puedo decir uno o dos zapatas. Aquí creo en este caso, mi archivo. Se encuentra en este caso mi base de datos donde hace todo el cálculo. Fíjense, voy a rayar un poquito, voy a decir esto se genera esto. Si yo eh, hago clic en esto y no va a crear este archivo, pero no hay problema. Si es que yo me he olvidado, puedo hacerlo de forma manual, no hay ningún problema. No es que si yo me olvido de aplicar esta herramienta o, esta función, voy a perder algo. No, puedo crear de forma manual. Entonces, fíjense que aquí me parecen varios tipos de características de dimensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque está por defecto este tipo de zapata. Entonces voy a colocar una zapata que es de este tipo, es que se ha reducido mi zapata. Ahora yo voy a hacer mi zapata aislada, es de 200 por 200, 2.0, y voy a decir que es de 2.0. Voy a decir que mi columna cuadrada, fíjense que aquí en este caso se me limita, no puedo tener columna hueca, ni columna en T, ni otro tipo de columna. Entonces, ahora, fíjense, en esta previa, en este sector, me identifica cada uno de los lados, ¿no? X y S. Fíjense, vamos a llenar primero, voy a decir que A y B es los lados de la columna. Voy a decir que es una columna de 30 por 30. Fíjense que yo si cometo un error, fíjense que normalmente la casilla me está dando una advertencia de color rojo. Entonces, quiere decir que esta dimensión coincide o no está mal. El punto 30, fíjense que parece un color verde. Voy a hacer punto 30 y voy a, en este caso, la altura. En este caso, la altura de la zapata va a ser, en este caso, de 30, ¿no? Punto 30. Y voy a sacar las coordenadas X, y S. Ahora, ¿en función a qué están? En función a la columna y la zapata. Y si yo tengo una zapata de 2 metros por 2 metros y tengo una columna de 30 por 30, es decir, tengo mi luz libre 1,40. Y si es 1,40, tengo mi
luz de X 0,70, ahí será 0,70 y en el otro sentido también 0,70. Aquí fíjense que dice HTC desván, a lo que es la vista, lo que es es la carpeta de nivelación o carpeta pobre. Yo voy a colocar punto 10 centímetros, puedo colocar ya sea una altura relativa o absoluta, si considero 0, igual, no hay ningún problema, puedo después igual, puedo cambiar su elevación, no hay ningún problema. Voy a ir ya una vez definida mi geometría, porque son 3 pasos fundamentales que hay para hacer un detallado. El primer paso correspondiente a lo que es tener, segundo, crear la pieza y tercero, distribuir la pieza. Y mañana vamos a marcarlo bien para hacer un detallado. Voy a bottom bar que es el esfuerzo inferior. Fíjense que nosotros definimos tres decimales. Entonces fíjense, voy a colocar 0,25. Fíjense que dice barra longitudinal y barra transversal. Como en este caso tenemos zapata cuadrada, fíjense, voy a decir va a ser FIDE 10 y en el otro sentido FIDE 12 para que podamos ver la variación. En este caso dice material. Piensen que el programa es quizás parte ya de un flujo BIM. ¿Por qué? Porque tiene las características de los materiales, ¿no? Fíjense, tenemos el acero B400S y B500S. Lo que normalmente llamamos los aceros de refuerzo, 4200, 5000 de grado de influencia. Entonces vamos a colocar B500S en los dos lados. Aquí tenemos que es ganchos. Voy a decir que es ganchos, en este caso ganchos de 90, ¿no? Se va a presentar en cada esquina sus ganchos. Voy a decir que es sin ganchos y sin ganchos. P1 o SL y SB son las separaciones. Voy a decir que en el sentido longitudinal va a tener una separación de 0,15 centímetros y en el otro sentido 0. Ahora, esto es cubrimiento en los laterales, ¿no? CI o CL y CB. Entonces voy a considerar, al igual que el recubrimiento, 0,025, 0,05. En este caso, lo mismo. Okay. Ahora vamos a top bar. En este caso, como es un ejemplo solo de aplicación para que tengamos las herramientas, sin armadura superior, los dobles son los arranques, es decir, cuando yo tengo que dejar pelos de arranque para la columna. En este caso, fíjense, la armadura puedo presentar de diferente forma, puede ser ganchos hacia afuera, ganchos hacia adentro y una U, puede ser una sola pieza. Era lo mismo para la columna de 500. Ganchos voy a dejar, no va a tener ganchos ni arriba ni abajo, porque en este caso, si es que yo considero un gancho, el gancho se me va a hacer así. Ahora no sé si pueden ver, a ver, voy a aplicar, ok, así. El gancho en este caso se haría así. Si aplico hop, en este caso hop top o hop bottom. Entonces, en este caso, top, la parte superior, me haría un gancho aquí y bottom en la parte inferior. Entonces, como normalmente no se hace de este modo, vamos a dejarlo. Voy a dejarle no, no.
Fíjense que tengo aquí lo que es en este caso mi número de barras. Fíjense en el lado, eh, podría decir transversal, y en el lado longitudinal yo tengo diferentes. Es decir que 2, 2. Fíjense que dice las longitudes en este caso, las longitudes en este caso son de patilla, ¿no? LF y, perdón, LF y LC, que es la longitud del arranque, ¿no? A partir de la fundación. Y puedo considerar la misma longitud. Esto depende del cálculo también, como hemos hecho del diseño. Voy a realizar los estribos. Fíjense que voy a considerar 25 igual, 0,25. Voy a considerar phi de 6. Fíjense aquí dice el tipo de estribo. En este caso voy a decir que es B500S. Mi gancho es 135, estos ganchos. Y la separación. Que yo tengo, en este eh, tengo tengo mi peralte de la zapata de 0,30, no le puedo decir, colócame los estribos 0,24. ¿Qué va a hacer? Voy a tener solo un estribo, entonces voy a colocarle cada 10 centímetros, como es solo un ejemplo. Voy a hacer OK, y fíjense, va a detallar el elemento estructural. Piensen que en este caso tenemos ya el detallado. Fíjense, tenemos su planilla técnica de cero, tenemos su cuantía, su masa total. Fíjense que el detallado se hizo rápido y con características, ¿no? Fíjense, ya se ha hecho el detallado en forma de distribución, se ha hecho la vista en planta, se ha hecho los cortes y la representación correspondiente, ¿no? Fíjense que sobre todo nos ha presentado lo que es la planilla técnica de acero. No sé si hay alguna pregunta o consulta que tengan. Ya se nos va a acabar la sesión. Inge, Inge para agregarlo, digamos, al inspector de objetos. Sí, para agregar el inspector de objetos, lo que ustedes hacer, se van a Tool, van a Tool y aquí dice Object Inspector. Fíjense, yo lo voy a desactivar y nuevamente lo voy a activar. En la parte de modelo a mí me parece la zapata, pero el muro que he creado no olvida de ponerlo esa opción de añadir. ¿Y cómo lo podría añadir? ¿Cuál en este sector? En ISD En la Element. arte, sí sale el muro y la zapata, ¿no? Donde el inspector de objetos, a mí solo me sale la zapata y el muro no me sale. Ah, es que si es que hay muchas veces también pasa eso. Fíjense que yo activo esto y muchas veces voy a un ratito compartir pantalla. Vamos, que yo he activado Element, no he activado Element y ha acertado y se ha creado solo el dibujo. Pero no hay problema, por eso les decía
es que en el caso de que, en el caso de que usted, como en este caso, un elemento, solamente tiene que hacer adherir un nivel, se crea una carpeta y dentro de esa carpeta adherir un elemento, crear este mismo archivo de forma, por poner en este caso zapata, zapata o ZA, ya con otra base de 250 por 250 por 50. Fíjense cuántos elementos, tocar uno, y fíjense que aquí me dice seleccionar objeto. En este caso yo ya lo tengo seleccionado, pero en caso de que tenga todo elemento, puedo seleccionar, ¿no? Gracias, Inge. Ok, en mi caso, bueno, vamos a quedar ahí por el día de hoy. Vamos a continuar el día de de forma automática.